Por eso lo que esperamos es que lo que hablamos en nuestro grupo sirva para motivar, sirva para enseñar, alcancemos capacidad realmente de gustar a nuestro pueblo. Esto es muy importante. Puede que uno no lo logre, pero otro de nuestros compatriotas lo va a lograr. Tenemos que conseguir eso, ¿no? Que surjan varios. Así vamos a poder crear una organización poderosa, ¿no? Caso contrario, pues simplemente vamos a desaparecer. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. En esta lucha tienen las mejores perspectivas de llegar a madurez y de reproducirse aquellos individuos que poseen propiedades individuales ventajosas para la lucha por la existencia, por modestas que ellas sean. O sea que especialmente trata de explicarnos que en la naturaleza viva ya hay una lucha por la existencia, hay una lucha por la sobrevivencia. Algunos perecen, hasta dejan de existir. Otros siguen su proceso evolutivo. Imagínense, yo no sabía, pero habían surgido 9 especies de seres humanos. Yo me he quedado sorprendido. Si alguien conoce, va a ser bueno que lo explique, inclusive. 9 especies de seres humanos en el planeta Tierra. Hasta hoy están convencidos de que han habido 9 especies de seres humanos y que solo una especie ha subsistido, la del Homo sapiens, nosotros. Las otras 8 especies han perecido, han dejado de existir. Tienen restos óseos, que eso es lo que les confirma, ¿no? Que no son de la misma especie de seres humanos, que hay 9 especies de seres humanos diferentes. Creo que cuando se escribió el Anti-Düring, no había esas 9 especies de seres humanos descubiertas, ¿no? Se hablaba de una sola especie de ser humano. Una especie se transforma por selección natural, gracias a la supervivencia de los más aptos. Los más aptos, los que adquieren mejores cualidades, son los que pueden subsistir, ¿no? Los que tienen cualidades favorables aumentan y esas cualidades tienden a transmitirse por herencia. Mientras los individuos que no poseen esas cualidades sucumben más fácilmente en la lucha por la existencia y desaparecen paulatinamente. Imagínense, ¿no? 8 especies de seres humanos han dejado de existir. Entonces, hay otra ley que estamos empezando a entender, muy importante, la ley de la contradicción. O sea, no solamente que la materia se mueve, no solo que la materia se transforma, no solo que devienen los seres en seres diferentes, sino que hay una lucha por la existencia. Especialmente entre los seres vivos se detecta eso. Contradicciones, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar hasta en la misma sociedad. La burguesía, por ejemplo, no tenía contradicción con el proletariado. Tenía contradicción con los amos, con los señores feudales. Los burgueses luchaban por la libertad. Los que empezaron a trabajar para ellos, inclusive empezaron a simpatizar con los burgueses. Entendían que estaban luchando por la libertad. Poco a poco, el sistema capitalista que se desarrolló, ¿no?, provocó nuevas contradicciones. Y la gran contradicción es entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Inclusive Marx lo que nos da a entender es que
La burguesía lo ha preparado al proletariado, obligándolo a trabajar, lo ha capacitado, dándole trabajo, lo ha capacitado, en distintas especialidades. Por eso, como clase social, el proletariado se ha potenciado, ¿no? Prácticamente hemos llegado a una conclusión nosotros que el mejor producto del sistema capitalista es esa clase desposeída, miserable, ¿no? El proletariado, el mejor producto. Porque esa clase social, por subsistir, por vender mejor su fuerza de trabajo, se capacita, se prepara, se ejercita en el trabajo. Es la clase productora de la riqueza. Y a pesar de ser así, la clase productora de la riqueza, la clase más capaz, es la clase que vive en la miseria, porque no es la clase poseedora del capital. Porque el capital es una gran fuente de riqueza, pero produce riqueza para su propietario, no para todos, para su propietario, ¿no? Por eso soñamos en que los desposeídos, los pobres, podamos llegar a ser dueños de capital. Esto es importante entender, pero pensamos que no de un modo privado. No queremos ser dueños de capital privado, porque no sería nada revolucionario. Soñamos con que se cree un capital comunitario, ¿no? Para crear riqueza para la comunidad en su conjunto. Pero lo vamos a seguir razonando, lo vamos a seguir debatiendo. Existe la contradicción entre una gran cantidad de gérmenes que produce la naturaleza y de ellos son pocos los que llegan a la madurez. Contradicción que se resuelve en gran parte mediante la lucha por la existencia, a veces sumamente cruel, ¿no? Los débiles, los que no tienen fortaleza en esa lucha de contrarios, tienden a debilitarse más, incluso tienden a dejar de existir. Así es en la naturaleza, ¿no? Tratamos de entender la naturaleza, ¿no? Y nos va a servir después para comprender mejor la sociedad. Lo que hay que entender es que esos seres que en contradicción están en la naturaleza no conocen, no comprenden, no conocen ni siquiera su existencia, no comprenden lo que son, no tienen conciencia de sí mismos. Lo que nosotros en nuestra historia humana ya hemos empezado a tener conciencia de lo que somos. No sé los esclavos en qué medida han llegado a tener conciencia de lo que eran. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que uno que luchó contra la esclavitud, no me acuerdo su nombre, muy famoso, han llegado muchas películas, no sé si ustedes saben su nombre, a ver si me acuerdo yo en este momento, ¿no? Han llegado muchas películas, un gran luchador de los esclavos. Su lucha no era contra la esclavitud, imagínense, su lucha era contra que los hijos de los esclavos tengan que nacer esclavos. Él afirmaba que sus hijos deberían nacer libres, que no tenían por qué nacer esclavos. Es interesante. La lucha de los siervos no se conoce demasiado. El proletariado es la clase social oprimida que ha desarrollado luchas históricas de gran importancia mundial. Y el proletariado va a seguir capacitándose. Inclusive dan a entender muchos que ya
son más capaces que la burguesía, son los que más entienden la realidad, son los que más conocen la mecánica. A ver, esto es importante. Pero se piensa inclusive que la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía va a ser sumamente cruel. Engels a mí me ha dado más o menos, por así decir, la noción, este autor de este libro que estamos leyendo, de que la revolución puede ser pacífica. Pero que la revolución va a ser pacífica siempre y cuando la burguesía entienda que tiene que ceder históricamente ante el proletariado. Y va a ser violenta si se va a oponer a la revolución, ¿no? Nosotros en este momento estamos realizando una revolución pacífica, que algunos tal vez ni siquiera lo consideran un acto revolucionario nuestra reunión. Para nosotros es un hecho revolucionario, porque aquí se trata de revolucionar conciencias, se trata de adquirir una nueva forma de concebir la realidad, ¿no? Y de difundir la teoría revolucionaria. Esa es nuestra tarea histórica. Vamos a seguir hasta donde podamos. Si hay otros compatriotas que pueden hacer tareas más loables, más serias, va a ser muy importante que lo hagan, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, compatriotas, dice, Darwin comprendió en su época, ha comprendido, dice, la existencia de la lucha en la naturaleza orgánica. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Lo que importa no es el nombre, si debe o no llamarse lucha por la existencia. De lo que se trata es de saber cómo obra esa lucha en la conservación o la alteración de las especies, ¿no? En esa lucha hay especies que se conservan y hay especies que se eliminan. Varias especies vivas han desaparecido. ¿Eh? Varias especies subsisten. Yo incluso me estaba sorprendiendo, no sé, quien haya estudiado la evolución del ser humano, sería interesante que en determinado momento hasta nos dé clases. Yo tengo conocimiento muy, muy, digamos, breve, ¿no? No tengo un conocimiento minucioso sobre toda la evolución del ser humano. Por ejemplo, dice que venimos de los dinosaurios. Estoy sorprendido. ¿Cómo se ha ido produciendo tanto cambio? Eso es, compatriotas. Bueno, hay que seguir adelante. No, tenemos que enterarnos cómo realmente se ha producido esa lucha sin intervención de conciencias.
Evidentemente, poco a poco los animales van dándose cuenta de ciertos aspectos, pero mínimo. Creo que el desarrollo de la conciencia ha facilitado al ser humano. Por eso creo que el Homo sapiens es el que logra preservarse, subsistir. Yo leí un libro que no bastaba ser Homo faber. O sea, no bastaba ser un hombre que, que luche por trabajar. No bastaba ser Homo faber. Había que convertirse en Homo sapiens. Sin embargo, yo elaboré otro concepto después, cuando lo conocí a Viris, porque él era un luchador, y me enteré que Viris significaba precisamente hombre que transforma la realidad. Entonces, yo decía, no basta ser Homo sapiens, tenemos que ser Homo Viris, ¿no? No he encontrado otro concepto por otro lado. No sé si ustedes han encontrado. Para mí el Homo sapiens es el Homo que entiende, que comprende su realidad. Pero el Homo viris es el que lucha por transformarlo, por cambiarlo. Bueno, sigamos adelante. Bueno, sigamos, vamos a seguir presentando porque eso nos exige, ¿no? Entonces seguimos adelante. Es verdad que al tratar de la selección natural, o sea que en la naturaleza se producía una selección, prescinde de las causas que han producido las alteraciones en los individuos particulares y trata por de pronto del modo como esas desviaciones individuales se convierten progresivamente en características de una raza, variedad o especie, ¿no? Va comprendiendo cómo los seres que se adaptaban a determinadas realidades de la naturaleza adquirían nuevas cualidades y les permitía subsistir con mayor facilidad que otras, ¿no? Empezaba a explicar Darwin por qué el tamaño corto de sus patas, por qué el tamaño largo de su cuello, por qué habían desarrollado su caparazón algunos animales, por qué, ¿no?, sus cualidades biológicas las explicaba en función del medio en el que vivían, de las necesidades que tenían, de la actividad que realizaban los animales. Muy interesante. Estoy nuevamente, he leído, creo que todas las obras de Darwin me las he leído, ¿no? Hay enseñanzas muy interesantes. Es importante, dice, descubrir las causas de las alteraciones individuales, por qué se va alterando ciertas cualidades en el individuo. Y luego su forma de generalización, cómo se generalizan esas cualidades. Algunas llegan a heredarse, otras por la influencia de su especie adquieren, ¿no? Y de ese modo vamos a comprender la selección natural. Lo que debemos comprender acá es que la selección natural de las especies ha provocado precisamente la evolución de la vida. ¿Mm? La transformación, dice, es resultado de una interacción entre adaptación y herencia. En primer lugar, que se adaptaban y algunas llegaban a heredarse, algunas cualidades que se adquirían.
¿no? La adaptación y la herencia. Adaptarse significaba transformarse. Heredar es preservar lo adquirido, ¿no? Mantener, que se mantenga. Entonces ha habido eso. ¿No? Yo trataba de usar eso incluso con Marx, ¿no? Yo decía, yo tengo que ser heredero de Marx, pero tengo que adaptarme a las nuevas circunstancias. No puedo ser dogmático, repetir lo que el maestro Marx me enseñaba. ¿Mm? Hoy día estaba estudiando, por ejemplo, la obra sobre la cuestión judía de Marx y me quedaba sorprendido de su posición materialista, de su posición antirreligiosa, aunque decía que había que respetar, ¿no? Las creencias religiosas de los demás. Tenemos que respetar. No es que vamos a destruir la religión por la fuerza, no. Vamos a respetar, compatriotas. Solo que entre nosotros tenemos que forjar un nuevo grupo de seres humanos talentosos, con tendencia científica, materialista, que comprenda la evolución de la naturaleza y comprenda el surgimiento de la supranaturaleza. Es interesante, ¿no? Es verdad, dice que al tratar de la selección natural, Darwin prescinde de las causas que han producido las alteraciones en los individuos particulares y trata por de pronto del modo como esas desviaciones individuales se han convertido progresivamente en características de una raza, de una variedad o de una especie. ¿Mm? Y lo mismo va a ser en la revolución. Va a ser lo mismo en nosotros, compatriotas. No se trata simplemente de repetir lo que nuestros maestros han dicho o han hecho, sino que en primer lugar tenemos que heredar, repetir, pero poco a poco adaptarnos, impulsar el pensamiento científico, impulsar nuestra ideología revolucionaria. Eso es. Adelante, Freddy, lo escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, profesor. Buenas noches, compañeros. No solamente agregar esto, ¿no? En la Revolución Francesa, cuando estaban el nacimiento del capitalismo, del sistema capitalista, se sentaron a la izquierda, sabemos, se sentaron a la izquierda los capitalistas burgueses y el proletariado. Y del otro extremo se sentó los que querían seguir con ese sistema feudal, ¿no? Serían los nobles, la oligarquía que tenían en ese entonces, pero también quienes se sentaron con ellos para que siga ese sistema feudal. ¿Quiénes? Adivinen quiénes. La iglesia. La iglesia se sentó junto con el rey para decirle a la iglesia lo apoyaba al sistema feudal de seguir gobernando de esa manera. Entonces la iglesia es parte del sistema que quería seguir en el feudalismo y ahora es parte de lo que quiere que siga el capitalismo. O sea, la iglesia se va adaptando a todos esos sistemas y va sobreviviendo como si fuese un tronco en un río, ¿no? O sea, flotando según a lo que el cauce va creciendo, pero la iglesia va flotando más y más. Entonces, por eso también, dentro de todo, Marx no le gustaba el rol de la iglesia de ser como decía él, es el opio de los pueblos, ¿no? O sea, es lo que a nosotros nos hace como que nosotros no tenemos que ser rebeldes. Tenemos que, o sea, el pensamiento de la religión es esa. Nosotros no tenemos que ser rebeldes, nos tenemos que conformar con lo que somos, porque en la otra vida vamos a vivir para siempre y vamos a cumplir todos nuestros deseos, cosa que no hay garantía de eso porque nadie volvió a decirnos sí, es verdad. Entonces la iglesia nos vende una fantasía que realmente no se cumple, ¿no? Todas las iglesias, todas las religiones. Entonces, si nos prometen
muchas cosas las iglesias es porque realmente quieren usarnos. Quieren decirnos, no, no se rebelen, tienen que soportar o tienen que decir, naciste pobre y tenés que ser pobre y hay que resignarse y hay que pedirle a Dios que te saque de ahí. Nadie más que nosotros vamos a ser los artífices de nuestra evolución. Encima la iglesia, una de las cosas que pregona es el idealismo, ¿no? No hay evolución para la iglesia. El Dios que ellos dicen ha creado el león y siempre va a ser león y para siempre va a ser león. Millones de años va a pasar y el león no va a evolucionar. La jirafa tampoco no va a evolucionar. Entonces es un pensamiento contrario a la evolución natural de lo que vemos en la Tierra. La Tierra es una evolución constante, una evolución de muchas especies que han empezado a decir, bueno, me voy a adaptar a esto, me voy a adaptar allá, y todo es una adaptación. Nosotros también somos parte de una evolución constante. Mi hijo es mejor que yo y mi nieto va a ser mejor que yo y que su papá. O sea, es una evolución constante. Entonces la iglesia lo que nos hace es dejarnos en un solo sitio, tener un pensamiento chico y conformista. Entonces por eso también está en contra de nuestro propio pensamiento revolucionario, ¿no? Eso tenemos que hacer. Apartar todas las cosas que nos perjudican en un camino revolucionario para que podamos tener un pensamiento realmente que sea conforme a lo que es el momento de ahora, ¿no? Es una revolución y una evolución constante del pensamiento político social. Gracias. Eso es, compatriota. Entonces, lo que nos va enseñando Engels es que es importante descubrir las causas de las alteraciones individuales. O sea que primero se cambiaban ciertas individualidades de una especie, pero luego se generalizaba lo que había adquirido ese individuo de esa especie, ¿no? Y esa generalización tiene que permitirnos comprender la selección natural. Es interesante, ¿no? Lo que ha pasado en la revolución, en nosotros. Marx ha producido un cambio. Los cambios que ese individuo ha sufrido, ha logrado, se han generalizado en nosotros, ¿no? Queremos ser como él, ¿no? Tenemos que ser herederos de él. Sin embargo, tenemos que tratar de mejorar, compatriotas. No basta heredar, tenemos que mejorar. Esto es importante. Por eso dice, la transformación es resultado de dos aspectos, de la interacción, de la adaptación y de la herencia. Tenemos que entender la adaptación y la herencia. Quizás primero hay que entender la herencia, luego la adaptación, ¿no? Aquí dice primero adaptación, luego herencia en la escritura. Yo hubiera escrito primero herencia, luego adaptación, porque primero heredamos y luego nos vamos adaptando a los cambios que hay, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Eso es importante, siendo la adaptación el aspecto activo del proceso, miren. Yo creo que la herencia también es activa. No creo que solo la adaptación, pero ambas, la adaptación y la herencia, tienen enorme trascendencia, compatriotas. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Entonces, dice, la adaptación sería el aspecto activo del proceso y la herencia el aspecto conservador, en alguna medida. Pero la herencia también, cuando heredamos, cambiamos, ¿no? La herencia es también activa en alguna medida, pero la adaptación es cambiar más.
desarrollar más. En realidad es como una contradicción que hay. El color de los animales, dice, es producto de su adaptación al medio en el que viven, gracias a ciertas acciones físicas y químicas. Esa adaptación les favoreció a ser menos visibles por sus enemigos. O sea que el color les ayudó, el cambiar el color, ¿no? Del mismo modo, los órganos con que ciertas plantas apresan y devoran a los insectos que se posan en ellos están adaptados a esa actividad. O sea, los impulsó. Para que nos demos cuenta, ¿no? La realidad es dinámica. Esto tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? La realidad está en movimiento, la realidad está en transformación, la realidad es dinámica. En la realidad hay contrarios. ¿Ah? Esto es importante. Esto es importante. Por ejemplo, eso que dice Freddy, ¿no? La contradicción entre progresismo y conservadores. El conservador quiere cambiar también, pero quiere cambiar para que se mantengan determinadas condiciones. Los capitalistas, a pesar de ser conservadores, quieren que se siga evolucionando, pero para conservar el capitalismo. Imagínense, ¿no? El conservadurismo no es simplemente quietud, estaticidad. Y los conservadores luchan por hacer ciertos cambios que favorezcan la estaticidad, la no transformación, por ejemplo, de la sociedad. Eso dice Freddy, ¿no? Evolución del sistema capitalista, pero que siga siendo capitalista. Los conservadores. Los conservadores quisieran que siga evolucionando el capitalismo, pero simplemente para que siga siendo capitalista. En cambio, nosotros, que asumimos una posición revolucionaria, no estamos luchando porque se conserve el capitalismo. Queremos que surja una nueva sociedad. Eso es importante, ¿no? Estamos luchando por el socialismo. Imagínense las propagandas que hay ahora, ¿no? Que el socialismo ha fracasado, que el socialismo no sirve, etcétera, etcétera, queriendo convencer que solo el capitalismo tiene que seguir vigente. ¿No? Socialismo no. Adelante, Freddy. Bueno, gracias, profesor. Bueno, perdone que interrumpa tanto, pero me da el ejemplo de una charla que hicimos con amigos diciendo y marcando esto como para que comprendan los compañeros. El sistema capitalista evoluciona, pero solamente el sistema capitalista evoluciona. O sea, dejan que el sistema capitalista evolucione, pero en su depredación, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros teníamos pequeños capitalistas que tenían almacenes. Entonces estaba lleno los barrios con almacenes que tenían a pequeños capitalistas que lo que hacían era mercantilizar los productos y todo eso. Pero hoy en día esos pequeños capitalistas han sido depredados por los supermercados. Entonces los supermercados fueron acabando con el pequeño capitalista, pero el capital se fue transformando en un solo dueño, que es el dueño del supermercado. Pero los supermercados no se quedaron en esa. Empezaron a haber hipermercados o supermercados más grandes. Entonces los hipermercados fueron depredando a los pequeños supermercados y también al pequeño almacenero. Entonces ahora hay venta online de los supermercados o de los productos. Entonces va evolucionando. La venta online está superando a los de supermercados comunes y corrientes porque la gente ya no quiere molestarse a ir a comprar o a ir a pasar tiempo ahí en el supermercado. Entonces la venta online está empezando a reemplazar a los supermercados, a los hipermercados,
a los almaceneros. Entonces todo es una depredación. El chico empieza a correr porque el grande se lo va a comer y otro más grande se lo va a comer y a comer y a comer. Hoy en día la venta online de los, por ejemplo, Mercado Libre, Alibaba o cualquier otro, está vendiendo a la casa de una persona un producto internacional directamente, de China o de Estados Unidos. O sea, están acabando con el mercado local con un mercado internacional. Entonces siempre se va evolucionando, siempre evolucionando, pero evolucionando la depredación, o sea, el juntar el capital, por eso también eso evoluciona, ¿no? Gracias. Así es, ¿no? Eso es muy importante entender. La lucha dentro del proceso evolutivo está permanentemente, compatriotas. La lucha de clases, la lucha entre la burguesía y el proletariado, no es porque la burguesía no quiere evolucionar, quiere seguir avanzando. Pero y lo interesante es que, según lo que yo aprendí de Marx, la burguesía no puede avanzar si no empuja el desarrollo del proletariado, porque es parte de su capital, el proletariado, es su fuerza de trabajo. Y quien necesita una fuerza de trabajo más capaz, necesita una fuerza de trabajo hasta más voluntariosa. Y esa fuerza de trabajo va entrando en contradicción contra los capitalistas. El proletariado va comprendiendo la necesidad de una nueva sociedad, va comprendiendo la necesidad de ser dueño del capital. Porque comprende, ¿no?, que los capitalistas, por ser dueños del capital, disfrutan de la riqueza. Los proletarios poco a poco se van dando cuenta que tiene que ser una clase social que se haga dueña del capital. Ahí está la contradicción. Esa lucha de clases ha de devenir necesariamente en el triunfo del proletariado, el avance de la sociedad, el avance de la historia humana. No se puede detener, ¿no? El esclavismo cedió ante el feudalismo cedió ante el capitalismo, y el capitalismo va a ceder ante el socialismo. No le queda otro camino, ¿no? Evidentemente, en el proletariado se necesita más fortaleza para conducir. Y eso estamos queriendo preparar, por lo menos ayudar a preparar, ¿no? Mientras no surjan grandes líderes de la revolución, está difícil que la revolución se produzca. Pero esos líderes por necesidad van a surgir. Esto es importante. Tal vez hasta medianamente, mediocremente, se va a ir dando el socialismo. Poco a poco se precisará mejor, se avanzará mejor. Eso es, creo que Viris es el que nos ha ayudado mucho en hacernos entender la enorme importancia del espíritu revolucionario, de forjar las mentes, ¿no? Si no, nos contentaríamos simplemente quizás hasta con lo que es el más. Tenemos que hacer revolución, hay que cambiar, tenemos que transformar la sociedad, punto. Y transformar como podamos. Pero la evolución del espíritu puede orientar, compatriotas. Por ejemplo, nosotros estamos más convencidos. Necesidad de socializar el capital. Les conté, ¿no?, que en Buenos Aires ellos, los libertarios, liberales, decían hay que ser libre de tener capital. ¿Por qué van a querernos prohibir de que tengamos capital?
Yo les decía, yo estoy de acuerdo en que se tenga capital, pero ¿por qué podemos prohibir que la colectividad, la comunidad empiece a tener capital? No. ¿Por qué no podemos lograr crear un capital comunitario que va a ser cada vez más fuerte y va a ser mejor? ¿No? Entonces, hay que entender la evolución. Sigamos adelante, ¿no? Si la evolución parte de la unidad hacia la multiplicidad, interesante, ¿no? La evolución parte de la unidad hacia lo múltiple, inclusive en lo revolucionario. Parte de uno, después son dos, después 3, 4, 5, y vamos a ser muchos. En otro lado, igual, empezará uno, después serán 2, 3, y llegarán a ser muchos. La unidad provoca multiplicidad, como enseñaba Viris. ¿Será que todo el mundo orgánico proviene de un protoser orgánico? Proto quiere decir antes, ¿no? Proto. Proto-humano es antes de lo humano. Protoser antes de un ser orgánico en este caso. Según Darwin, el mundo orgánico sería descendencia de unos pocos seres. Es probable que primero haya surgido una sola célula por las combinaciones y después se hayan empezado a producir otras, ¿no? De la unidad surgió la multiplicidad. Nosotros estamos en esa tarea. No nos vamos a contentar con un solo revolucionario. Necesitamos multiplicar la cantidad de revolucionarios. Y esa es una tarea de cada revolucionario, compatriotas. Eso es importante. Hay algunos que nos critican y nos dicen, a ustedes les gusta hacer teoría. Y yo les digo, sí. ¿Por qué? Porque hemos llegado a comprender la importancia de la conciencia de nuestros hermanos, ¿no? Que es importantísimo que se den cuenta. Y precisamente el revolucionario tiene que hacer eso, difundir los principios revolucionarios, lo más que pueda. Y eso lo hemos aprendido incluso de Marx. En el manifiesto del Partido Comunista empieza así, ¿no? Que nuestra tarea es difundir nuestros principios, nuestros objetivos. Y cada vez nosotros los principios, los objetivos los tenemos más claro. Tenemos que ser dueños de las fuentes de riqueza. Ahí está el objetivo revolucionario. Si queremos salir de la pobreza. Ser dueños de fuentes de riqueza. Y hoy la fuente de riqueza es el capital. Tenemos que ser dueños de fuentes de riqueza, o sea, dueños de capital. Y si no queremos ser simplemente individualistas, queremos ser revolucionarios, tenemos que crear que el capital sea comunitario, no sea privado. Porque si luchamos por un capital privado, estamos luchando por conservar el capitalismo, simplemente, ¿verdad? Darwin explica, dice, muy claramente, que la expresión selección natural incluye solo la conservación de las variaciones, no su producción. O sea, lo que le interesa en la selección natural a Darwin es cómo se conservan las variaciones. Varía y esa variación tiene que conservarse, ¿no? O sea, tiene que heredarse poco a poco. Esto es importante. Nosotros
Tenemos que hacer eso, producir variaciones y cómo hacemos que esas variaciones se conserven. ¿Mm? Tenemos que lograr difundir ampliamente nuestro modo de pensar. Al que haya consecuencia aquí de participantes, de varios, no, a mí me hace comprender que no estamos mal, pero tenemos que crecer, compatriotas. Tenemos que ver la forma de crecer, ¿no? Esto es importante. Sigamos avanzando. Es interesante la coincidencia entre la evolución gradual de los embriones hasta el estado de organismo maduro y la sucesión de las plantas y animales que han aparecido sucesivamente en la historia de la Tierra. Esta coincidencia es precisamente lo que ha dado a la teoría de la evolución su fundamento más sólido, ¿no? Tiene que haber una evolución gradual hasta que, inclusive hasta en la revolución, ¿no? Hasta que maduremos. Y luego haya sucesión, en este caso revolucionaria. Yo, por ejemplo, al vivir y al difundir, pienso y digo, Viris, su obra no ha sido eliminada finalmente. Inclusive la de Marx está en nosotros. ¿Mm? Inclusive quizás me van a cuestionar algunos, yo hablo de la reencarnación. Algunos piensan que la reencarnación solo es religiosa. Yo digo, el espíritu de Marx se ha materializado en libros. ¿No es cierto? Se ha materializado en libros. El trabajo del carpintero a veces se materializa en una mesa. Se materializa el trabajo. Es como si el trabajo se incorporara ahí. Vemos la mesa y decimos, aquí está el trabajo materializado del carpintero. Cuando yo veo un libro, digamos digo, aquí está materializado, aunque Marx no lo ha hecho este libro directamente. Otros lo han producido, pero es el capital. Entonces digo, aquí se ha materializado el espíritu de Marx. Y si yo lo aprendo, yo traslado el espíritu de Marx a mi cerebro. Desde luego. Ese espíritu materializado de Marx no ha desaparecido. Evidentemente su espíritu de Marx, el que él tenía como ser vivo, ya no existe. Pero su espíritu está materializado en los libros. Y al leer el libro, caramba, ¿no? Su espíritu se traslada a mi cerebro. Es como si se encarnara en mi ser. Por eso hablo de la reencarnación del espíritu de los maestros en nosotros. Bueno, lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Pero es importante, es lindo, ¿no? Si bien el espíritu de Marx, propio de él, ya no existe, su espíritu materializado no ha dejado de existir. Al contrario, se ha difundido a nivel mundial. El espíritu de Marx está casi en todos los países del mundo. Qué interesante está eso, ¿no? Y ese espíritu de Marx que lo llevamos nosotros nos mueve. Hace que nuestro espíritu también se torne revolucionario, compatriotas. Es la lucha por la existencia.
que provoca la selección natural. Creo que hasta en los revolucionarios va a haber una lucha por la existencia, contradicciones entre nosotros, que va a provocar una selección, tal vez no natural, sino supranatural, una selección de pensamientos que sean más precisos, que nos permitan explicar mejor la realidad. Tiene que evolucionar. El pensamiento es evolucionario, la ideología es evolucionaria. Tiene que evolucionar, compatriotas. ¿Mm? Por ejemplo, cuando les he empezado a hablar de liberalismo comunitario, los liberales burgueses se quedan pequeñitos. Porque ellos me dicen, no, ¿cómo pues van a privar que se tenga capital el liberal burgués? Y yo le digo, no, al contrario, lo que queremos es que la comunidad tenga capital. Ustedes más bien quieren privar que la comunidad tenga capital. ¿Por qué solo el capital va a ser privado? ¿Por qué no vamos a luchar porque nuestro pueblo tenga capital? Se han quedado sorprendidos, ¿no? Porque ellos creen que los revolucionarios queremos destruir el capital. Incluso el Jaime Dunn, que se considera uno de los mejores pensadores en Bolivia, de la derecha, liberales, está afirmando que los socialistas lo único que sabemos es luchar por distribuir la riqueza, por redistribuir la riqueza, y que no tenemos mentalidad productora, porque no tenemos interés por el capital, ¿no? Hay que destruir el capital. Lo que nos interesa es sacarles plata para distribuir entre los pobres, y punto. Eso nos va a llevar siempre al desastre, dice él. No comprende que nosotros queremos producir más que los capitalistas, ¿no? La revolución es eso. La revolución tiene que multiplicar la producción. Si los burgueses han logrado cierto nivel, nosotros vamos a lograr niveles mucho más evolucionados en la producción, en la industria. ¿Mm? El movimiento atómico es un resultado del comportamiento físico de la materia, pero el movimiento atómico ha dado lugar al comportamiento químico. Algunos todavía no lo comprenden, creen que toda materia tiene átomos. Los átomos no existían, ¿no? Sino había un comportamiento físico de partículas físicas que formaron los átomos. Poco a poco los átomos fueron tomando más cuerpo, mayor cantidad. Al final se habla casi que toda la materia tiene átomos, pero los átomos no se detuvieron en su evolución. Al cambiar, al transformarse, provocaron el surgimiento de moléculas, o sea, del comportamiento químico de la materia, un nivel más alto. Y luego el comportamiento químico de la materia, en su transformación, provocó el surgimiento de las células, el surgimiento de la vida en la materia. O sea, si comprendemos la evolución, primero fue la materia física, luego la materia química y luego la materia biótica y luego la materia social, ¿no? Está interesante entender la evolución de la materia. No sé si hay preguntas, participaciones, aportes. Va a ser interesante. ¿Mm?
Seguimos adelante. Dice, la célula tiene un núcleo y desarrolla una membrana externa y su contenido es más o menos fluido, o sea, en movimiento, ¿no? Los cuerpos vivos más sencillos constan de una sola célula. Imagínense. Pero la gran mayoría son multicelulares. Nosotros, por ejemplo, no somos unicelulares, somos multicelulares. Tenemos millones de células en nuestro organismo. Los organismos inferiores son células iguales, inclusive al principio eran iguales, mientras que los superiores son pluricelulares, es decir, que las células tienen formas diferentes. No solamente hay el ser multicelular, sino pluricelular, con células diferentes. Las células, por ejemplo, de los huesos son diferentes a las células del sistema nervioso. Inclusive dicen que las células del sistema nervioso periférico son un tantito diferentes a las células del sistema nervioso central. Es interesante, ¿no? Hay una evolución celular en la vida y hasta en la vida humana. Es muy probable que las células del cerebro ya tengan cualidades que no tienen otras células en los organismos. Muy interesante, ¿no es cierto? En el cuerpo humano, por ejemplo, los huesos, los músculos, los nervios, los tendones, los ligamentos, los cartílagos, la piel, en una palabra, todos los tejidos se componen de células con diferentes especialidades. O sea que tenemos multitud de células diferentes. Qué interesante, ¿verdad? Y si comparamos con los evolucionarios, con el movimiento evolucionario, en alguna medida va a ser diferente. Van a haber evolucionarios diferentes. Yo no voy a ser completamente idéntico a Freddy. Freddy va a tener cualidades muy superiores a mí en muchas actividades. Posiblemente por la influencia de Freddy, la difusión del pensamiento evolucionario sea más amplio. ¿No? Quizás yo puedo difundir en un grupo, o en 2 grupos, 3 grupos. Freddy quizás a través de las redes sociales pueda difundir mucho más. Los evolucionarios somos diferentes, compatriotas, pero cumplimos ciertas funciones importantes. ¿Mm? Muy importante. Lo que cada uno tiene que comprender, si es revolucionario, en qué medida se realiza como revolucionario, qué hace. ¿Qué hace para reconocerse revolucionario? ¿Qué hace frente a la sociedad? ¿Mm? Por lo menos lo básico es que se esté cambiando él, se esté haciendo más revolucionario. Pero tiene que proyectarse a la colectividad. Muy importante, ¿no? Eso es, compatriotas. ¿En qué medida influiremos nosotros en la colectividad? Ya nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ya nos vamos a dar cuenta. Las células se reproducen. No son como los átomos. Han adquirido las células, por ser vivas, esa cualidad de reproducirse. ¿Ah? Y se reproducen por división. Una célula se parte y aparecen 2 células. Qué interesante, ¿verdad? Es una cualidad que ha adquirido la materia viva.
en cuanto célula, esa capacidad de reproducirse, lo que no pasaba con un átomo o con una molécula. No es que una molécula se dividía y surgían dos moléculas, no. No es que un átomo se dividía y surgían dos átomos. En cambio, la célula tiene esa capacidad de reproducirse. ¿Mm? Si se producen por división las células. El núcleo de la célula se estrecha por el centro, dice, hasta que se separa en dos partes. Su núcleo se divide y constituyen dos núcleos. Y cada uno de los nuevos núcleos se convierte en un centro de un proceso de acumulación de materia celular. Posteriormente, esta materia celular se divide y se forman dos células de una sola célula. Este proceso continúa y se forman los multicelulares y los pluricelulares. Cuando hablamos de multicelular, que son muchos. Cuando hablamos de pluricelular, que son diversos. ¿Mm? Muy lindo, ¿verdad? Por lo menos tenemos que tener una concepción básica de la naturaleza, de la vida, de cómo la materia evoluciona. Nos ha de permitir con mayor facilidad entender la sociedad humana. Nos va a permitir entender con mayor facilidad el deber del revolucionario, como revolucionario ya. Algunos se llaman revolucionarios y no hacen nada. Nada. ¿Ah? A veces hablan y ya está, ¿no? O participan en una marcha y con eso creen que son revolucionarios, ¿no? El revolucionario, la característica central es que tiene una mentalidad muy avanzada, muy superior frente a los demás. Que necesariamente tiene que ser así. ¿Mm? Bueno, seguiremos compartiendo, a menos que quieran aportar algo, ¿no? Lo lindo es que estamos avanzando. Me da gusto, ¿no? Si así avanzamos, vamos a tener una idea de lo que es el anti-Düring, para que vean que Marx y Engels, en este caso Engels, no se ha limitado a estudiar la lucha de clases, la explotación de la clase obrera, ¿no? Han comprendido que la revolución es crear hombres y mujeres de nuevo tipo, con nueva mentalidad. ¿Mm? Esto es importante. A través de la repetida división celular se desarrolla progresivamente el animal a partir del germen del huevo. O sea, ¿por qué crece? Porque hay división celular. Si no habría división celular, no crecería. Y una vez ocurrida la fecundación, del mismo modo tiene lugar en el animal adulto la sustitución de los tejidos agotados. Esto es interesante, ¿no? La enorme importancia ya del metabolismo, de la interrelación con el medio. Comemos papa y la papa forma parte de nuestro cuerpo, poco a poco. Nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, va sustituyéndose.
Es interesante. Solo así se conserva la vida. La célula es la forma más sencilla de vida y subsiste en todos los vivos superiores. Subsiste la célula, ¿no? Nosotros tenemos que razonar bien, ¿no? No como David Choquehuanca, que me dice que la mesa nos está escuchando. Por favor, ¿no? No tiene cerebro, no nos va a escuchar, no tiene vida, no tiene células. Me llega a decir que la vida, que la piedra tiene sexo. Por favor, el sexo depende de la vida, depende de la célula. Tenemos que razonar, ¿no? No es cuestión de decir, no es cuestión de emocionarse. Nosotros tenemos que avanzar, compatriotas, con la verdad. Eso, por ejemplo, lo aprendí de Viris, ¿no? El revolucionario es un ser humano que anda buscando la verdad, que anda acumulando verdades, que anda difundiendo verdades. Adelante, Guillermo, lo escuchamos. Profesor, buenas noches, compatriota, buenas noches. Buenas Sí, noches, profesor, Guillermo. respecto al comentario que hace respecto al comentario que hace de esta actividad que es entre la captación que hacen nuestros sentidos, ¿no? Es decir, las capacidades sensoriales que tenemos en el tacto, en el oído, en la vista, en el olfato, como sentidos básicos, digamos, ¿no? Y respecto a qué es nuestra relación o nuestra relación con la realidad, con la naturaleza, con los objetos. Por ejemplo, cuando Choquehuanca dice que la mesa tiene oídos, que las piedras tienen actividad similar a la humana en el sexo. Entonces, hay esa relación entre los sentidos la realidad concreta, ¿no? Una forma muy antigua que utiliza, digámoslo así, los manipuladores, ¿no? Los manipuladores, los que una cosa concreta, real, ¿no? La cambian y te muestran otra, pero te lo expresan, te lo afirman, hasta te lo rezan en convicción, digamos, que es así, digamos, ¿no? Entonces, mucho de esto, profe, ¿no? Tiene que ver, pues, ¿no? Con el pensamiento, mucho de esto por barreras, digamos así, de falsedad, ¿no? Está en ese vínculo, ¿no? En ese vínculo entre todas las capacidades, todo el conocimiento sensorial y por encima el racional frente al concreto real, digamos, ¿no? Ahí no hay espacio, pues, profe, ¿no? Para que, digamos, nos digan que los objetos inmateriales tienen cualidades humanas sensoriales, digamos, ¿no? O sea, no hay espacio porque no hay forma de demostrarlo. Pero sí es muy fácil eso transmitir a las masas y mover masas, digamos, ¿no? Y ponerlas, como se dice, lo que consigue, pues, ¿no? Alguien que falsea la realidad, ¿no? Ponerlos ahí en la duda, ponerlos en la incertidumbre, dominarlos ahí en la ignorancia, el dominio basado en la ignorancia, el dominio basado, digamos, en la violentación de la realidad, diría yo, profesor. Eso es, profe. Ya, gracias. Eso hay que cuidar la alienación. Hay que cuidar a los seres humanos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidar a todos los niños. Tenemos que cuidar a la juventud. Tenemos que cuidarnos nosotros. Hacernos realmente revolucionarios. Nosotros estamos haciendo la revolución, compatriotas. La revolución no se la va a hacer mañana. Se la hace hoy, con nuestra labor. Y ojalá la revolución nuestra se multiplique hasta se diversifique.
va a ser lindo. Tenemos que tener esa capacidad. ¿O es que no podemos realmente? Solange, por ejemplo, por todas las referencias que me dan, tiene esa capacidad. Sus clases tienen que ser revolucionarias, compatriota. Hay que orientar a nuestro pueblo. Existen formas intermedias, dice. Hay organismos de los que no podemos decir si son plantas o animales. Imagínense. O sea, hay organismos hasta intermedios entre la planta y el animal, dice. No podemos, pues, trazar de un modo rotundo la frontera entre la planta y el animal. Interesante, ¿no es cierto? Hay que estudiar. Hay plantas tan sensibles, de alta sensibilidad, que pliegan las hojas al menor contacto. O sea, se cierran al menor contacto, dice. O cierran las flores. Hay plantas insectívoras. Comen insectos. Los cogen a los insectos. Hay plantas, dice. Es admirable su existencia, dice. ¿Cómo es la naturaleza? Increíble, compatriotas. Sin embargo, para mí, más increíble es el hombre y la mujer, la vida humana, por la existencia del espíritu, porque tiene cabeza, altamente sensible, altamente racional, en algunos casos hasta altamente científico. Es muy lindo. Por eso les digo yo, ¿no? ¿Hay algo más bello que ser revolucionario? Creo que no hay. Nada más bello que ser revolucionario. ¿Qué es eso de tener una vida, de vivir por vivir, en la ignorancia, en la incomprensión? Tenemos que darnos cuenta, ¿no? Eso es. Es triste que hay muchos que dañan la vida humana. Y tienen derecho actualmente, ¿no? Enseñan cosas que no sirven, que perjudican la vida humana. La sensibilidad no está necesariamente vinculada a nervios. La sensibilidad había sido, miren lo que dice acá, sorprende cómo las piedras son sensibles al calor. O sea, para ser sensible no hay necesidad de tener vida. La sensibilidad es una reacción de la corporalidad, del cuerpo. Cuando el calor llega a la piedra, sus moléculas de la piedra empiezan a moverse, a agitarse. Qué interesante. Precisamente el movimiento de sus moléculas hace que la piedra se caliente. Esto hay que tomar en cuenta muy bien. Poco a poco iremos aprendiendo cositas, ¿no? La sensibilidad es interesante. ¿Cómo una piedra es sensible al calor? No se necesita tener vida. Evidentemente la piedrita no va a pensar. La piedrita no va a tener ideas.
Una piedrita no va a alcanzar a tener espíritu. ¿Mm? Sigamos. El metabolismo orgánico, es el fenómeno más general y característico de la vida. El metabolismo es el intercambio sustancial que tenemos con el medio. ¿Mm? Es el que caracteriza a la vida. La piedrita también está en interacción con el medio, pero en cambio la vida tiene más necesidad de absorber elementos de la naturaleza para conservar su vida. Adelante, Solange, le damos la palabra. Ha levantado la mano. Sí, gracias, maestro. Bueno, algunas cosas, ¿no? Refiriéndome a todo lo que hemos estado hablando. Considero que la ideología burguesa se apoya en la ignorancia de la gente, ¿no? Y la promueve además, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bulos que escuchamos todo el tiempo en las redes sociales, ¿no? Que promueven la ignorancia precisamente de la gente, ¿no? Decir, por ejemplo, que Estados Unidos ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo piensa que es así, ¿no es cierto? Cuando esto es una falacia, no es verdad. Ha sido la Unión Soviética la que ha ganado la Segunda Guerra Mundial y los de Estados Unidos han ido a posar para Hollywood, nada más, ¿no es cierto? Luego, en todo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decir que el socialismo, ¿no es cierto?, promueve la miseria, el socialismo es hambreador, el socialismo no quiere que los países desarrollen, pero ¿cómo así la Unión Soviética? Que de un país tan atrasado como era la Rusia de aquella época, se ha convertido en una gran potencia mundial. ¿Y acaso la China de ahora, no? No se ha empezado a hacer lo que es durante o después de la Revolución China. O sea, estas cosas, por ejemplo, la burguesía no quiere que se sepa, ¿verdad? Porque entonces se desmorona toda ese edificio de mentiras que ha ido construyendo históricamente, ¿no? Entonces mantiene así a la gente, ¿no? Y por eso tampoco quiere que nos formemos, ¿no? Tampoco quiere que hayan estas escuelas, por ejemplo. Recuerden cómo han estado molestando días anteriores hasta que han logrado que el canal de nuestro hermano Freddy, ¿no es cierto?, se ha cerrado, ¿no? Por las cosas que han venido haciendo. Entonces, eso es lo que ellos pretenden, ¿no es cierto? Que nos mantengamos en la ignorancia, creyendo los bulos que ellos difunden en las redes sociales y bueno, vivas para el día, ¿no? Y no te preocupes por mejorar la situación tuya o la de los hermanos, ¿no? También hay que decir que en este sentido hay mucha gente, por ejemplo, que no quiere que haya en esta escuela suficiente con lo que hacemos en las reuniones, basta con eso. Y que con que te sepas ¿cómo se llama esto? Los reglamentos de la organización y pare de contar. Y no es así, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, decimos, queremos servir a nuestro pueblo, ¿no? Que sea, digamos, de este grupo, que sea nuestro norte, vamos a servir al pueblo, ya. Entonces, llegamos al gobierno y resulta que uno de nosotros se hace un corrupto terrible. ¿Está sirviendo al pueblo? Entonces hay que sacarlo, pues hay que deshacerse. ¿Y por qué ha hecho eso? Porque no ha estado suficientemente formado. Su conciencia no se ha elevado al nivel de un gran revolucionario, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, esto del que hablaba, ¿no? Del vicepresidente. Yo creo que ese es el error que cometen muchos compañeros de tratar de sexualizar la realidad. No, creo que ese es un grave error. Cuando decimos, por ejemplo, entre los quechuas, que el principio básico de la existencia, ¿no?, es la unidad o la relación entre lo femenino y lo masculino, lo que llamamos yanantin en quechua, ¿no es cierto? No se está diciendo precisamente que sea hombre-mujer,
que tengan sexo, no. No, sino esa diferencia, esa paridad que tiene que haber para que surja la vida, ¿no es cierto? A eso se están refiriendo nuestros ancestros. Entonces, claro que hay piedras, por el caso de las piedras, por ejemplo, hay piedras que están en expansión y hay otras que están en constricción, ¿no es cierto? A esto muchas veces se dice, nuestros hermanos dicen así, son piedras hembras y piedras macho. Pero no es que tengan sexo, ni que piense la piedra como macho, ni que sienta como macho o como hembra, no. Se trata de esa distinción que existe en la naturaleza y que esto se da, por ejemplo, en los árboles, en las flores, en todo, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, si uno les dice a su abuelo, yo siempre les doy ese ejemplo, ¿no? A su abuelita pregunten ustedes, que quiero comprar un batán, un mara, ¿no? Un batán. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tengo que saber que es bueno? La abuela siempre te va a decir, tienes que tener cuidado porque tienes que comprar un batán de piedra macho, porque si compras de piedra hembra se va a partir. Pero no es que tenga sexo la piedra. A eso me estoy refiriendo. No, esa es la mala interpretación que seguramente el que es ahora vicepresidente le ha dado o no ha sabido explicar, digamos, lo que nuestros ancestros sabían. Claro, yo entiendo un poco esto porque, por ejemplo, ¿no? El vicepresidente dice, yo soy el último inca. ¿Cómo va a ser inca si él es aymara? ¿No? Entonces ahí ya nos damos, ¿no? Cuenta que las interpretaciones que hacen no son de las buenas, porque los incas siempre son quechas, pues, ¿no? No, los aymaras no han sido parte del Tahuantinsuyo. Nada más, maestro, gracias. Bueno, bien, Solange, hay que seguir adelante, ¿no? Adelante, Luis, quiere hablar. Luis ha levantado la mano, no se lo escucha. Está apagado su audio, Luis. Bueno, después le daremos la palabra a Luis, ¿no? Yo les pido atención porque yo tengo un compromiso, vamos a estar hasta las 10 en punto, ¿ya? Luis Mamani, adelante. Luis Mamani tiene la palabra. Su audio está... Se ha desaparecido Luis de la pantalla. Bueno, sigamos avanzando entonces. ¿Qué nos dice? El intercambio químico tiene también lugar sin vida. Claro. La química existió antes de la vida, inclusive, ¿no? Y el intercambio químico tiene también lugar sin vida. Hay toda una serie de procesos en la química que si llega suficiente suministro de materias, reproduce sus propias condiciones. O sea que la química está en movimiento. No depende de la vida. Al contrario, la vida depende de la química. Ahora, lo que nos dice Solange respecto de las piedras, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Podemos provocar confusiones. El idioma castellano es claro y tenemos que respetarlo. Hay que tener mucho cuidado, Solange. A mí me parece bien, hay que seguir clarificando. En algunos casos habrá que hacer las aclaraciones debidas, digamos, ¿no? Lo cierto es que no hay vida celular sin intercambio químico, ¿viste? No hay vida sin química, sin intercambio químico. Pero existe intercambio químico sin vida celular. Creo que está clarito. La vida es el modo de existencia de los cuerpos albuminoideos. Y ese modo de existencia consiste esencialmente en la constante autorrenovación de los elementos químicos de esos cuerpos.
¿Qué es el metabolismo? Eliminar determinadas sustancias químicas y asimilar determinadas sustancias químicas del medio, ¿no? Entonces, la vida es precisamente la existencia de cuerpos albuminoideos, ¿no? Cuyo modo de existencia, dice, es el intercambio constante, donde hay una renovación de nuestros elementos químicos, de los seres vivos, ¿no? Bueno, sigamos esperando. Luis no ha hablado siempre, a pesar de haber pedido la palabra, ¿no? Los dos Luis. Sigamos adelante, ¿no? El blanco del huevo en la albúmina, que es el alimento, mientras el germen que se desarrolla es la yema. Bueno, una aclaración que hace el autor, ¿no? El cuerpo vivo toma, el cuerpo vivo toma de su medio otras sustancias y las asimilan, ¿no? O sea, las vuelven parte de su cuerpo, mientras que otras partes de su cuerpo se descomponen y se desasimilan, salen de su cuerpo. O sea que la materia de nuestro cuerpo está constantemente renovándose, cambiando. La materia de nuestro cuerpo no es la misma todo el tiempo. Va cambiando nuestro cuerpo. Es importante. Los cuerpos vivos o no vivos, digamos, ¿no? Los cuerpos no vivos se transforman también, ¿no? Se descomponen y se combinan en medio de sus condiciones de existencia. Muchas veces las sustancias que se les relacionan le provocan que deje de ser lo que es. Por ejemplo, la roca es disgregada a veces por los elementos atmosféricos y deja de ser una roca. Oxidado pasa a ser un óxido. O sea, el medio exterior los transforma a los cuerpos inorgánicos, a los que no tienen vida. En cambio, nosotros necesitamos del medio exterior para desarrollarnos, para prepararnos. ¿Eh? No solamente eso, para subsistir, compatriotas. Eso estamos hablando, ¿no? Para subsistir. Por eso la necesidad del alimento. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Eh? ¿Luis ya puede hablar? No puede, creo. Hola, profesor. Ya, adelante, Luis, lo escuchamos. Gracias, profesor. A ver, quiero referirme, profesor, ya, sobre la sensibilidad que usted nos explicaba, profesor. Ya. Nosotros como revolucionarios tenemos que ser sensibles en esta sociedad, digamos, con los demás compañeros, dentro del medio social como revolucionario, ¿verdad, profesor? Claro. Pero la sensibilidad es importante, digamos, para los revolucionarios. Es una de las cualidades más importantes también. Lo importante es que la sensibilidad en el revolucionario está dirigida por su espíritu, lo que en una piedra no tiene espíritu. La piedra no comprende que es sensible a la realidad. En cambio, nosotros hasta dirigimos nuestra sensibilidad, orientamos. Luis, adelante, Luis, siga. No, eso nomás, profesor, lo que, a ver, digamos, nosotros tenemos que heredar las mejores cualidades, digamos, de los maestros grandes, de los revolucionarios, ¿verdad?
para, Sí. para precisamente, digamos, heredar, y nosotros tenemos que adaptar al medio social donde vamos a desarrollar el pensamiento revolucionario, ¿no? Eso, Luis. Eso nomás quería decir, profesor, gracias. Muy bien, Luis. Hay que asimilar de nuestros maestros, ¿no? Yo he usado hasta la palabra heredar, aunque no biológicamente, pero sí espiritualmente, ¿no? Convertir nuestro espíritu como era el espíritu de los maestros. Yo, inclusive, ¿saben qué hacía de jovencito? Me enteraba que el Marx había leído un libro y me gustaba leer ese libro. ¿Mm? Me enteraba que Lenin había leído a tal autor y yo buscaba ese autor para leerlo. ¿Por qué? Porque pensaba que me van a influir igual, ¿no? Es muy importante, compatriotas. El revolucionario tiene que dedicar su vida a ser revolucionario. Ahí está lo lindo. No ser revolucionario a medias. Porque, bueno, se puede ser revolucionario a medias, pero a medias no más va a poder aportar o hacer algo, no se va a destacar. Yo les he dicho desde un principio, es hermoso destacarse, es hermoso ser ejemplo, es hermoso ser un prototipo de los demás. Es hermoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano trata de alcanzar elevados niveles, trata de forjarse. Nosotros tenemos que hacerlo. Un ratito, compatriotas, les pido por favor. ¿Ya? Bueno, continuemos. Van a disculpar, ¿ya? Lo que en los cuerpos inertes, dice, a mí no me agrada mucho esa palabra inerte, ¿no? Porque en realidad lo que no tiene vida tampoco es inerte, ¿no? Pero se ha denominado así. En realidad no es inerte, está en movimiento, en transformación también, en cambio, en evolución. Esa materia que no tiene vida. En esos cuerpos, dice, es lo que en esos cuerpos es causa de la desaparición, o sea, la influencia con cierta materia externa, es para la albúmina, para el ser vivo, condición básica de su existencia. No podemos vivir sin interrelacionarnos con el medio. A partir del momento en que se interrumpe en el cuerpo albuminoideo esa constante reposición de los elementos químicos, por supuesto, esa permanente alternancia de alimentación, no solo alimentación, sino eliminación, deja de ser el propio cuerpo albuminoideo, se descompone, es decir, muere. ¿Ya? Necesitamos de esa interrelación con el medio, necesitamos de esa interrelación con el resto. Inclusive, eso es a nivel biológico, a nivel social, espiritual, compatriotas.
yo siempre he afirmado que el ser humano no solo es un ser social. Todo ser humano es un ser socialista. Yo lo aprendí de Marx. No podemos vivir sin ser socialistas. No podemos vivir sin comunicación, sin difundir nuestras ideas a los demás. Yo explicaba la vez pasada que empezamos a ser socialistas cuando vamos al kinder. Empezamos a relacionarnos con varios. La profesora socializa sus enseñanzas. Nosotros difundimos nuestras pequeñas ideas que tenemos a los demás. Vivimos de un modo socialista. O sea que decir que el socialismo no sirve, parece que no se entiende lo que es socialismo, ¿no? No se puede vivir. El burgués es un socialista. Claro, el burgués lo único que quiere que no se socialice es su capital. Él nomás quiere ser dueño de su capital. No quiere que el capital se socialice, la propiedad del capital, no quiere que se socialice. Él socializa el trabajo, socializa el comercio, socializa su vida. ¿Mm? La medicina es socialización, la universidad es socialización, es socialista. Si a nosotros nos llaman socialistas es porque insistimos en que el capital queremos socializar. Eso no es. Queremos socializar el capital, o sea, políticamente, ¿no? Lo quieren entender, económicamente lo quieren entender. El socialismo es socializar la propiedad de los medios de producción, o si no, del capital. Las fuerzas, miren, esto es interesante, lo he aprendido de Marx. Las fuerzas productivas están socializadas. La tecnología, la fuerza de trabajo en las fuerzas productivas prácticamente tienen un carácter socialista. Lo interesante es que las fuerzas productivas se socializan cada día más. No su propiedad, sino su comportamiento. Las fuerzas productivas se socializan. Precisamente por eso Marx habla de que entran en contradicción con el régimen de producción, con el régimen de propiedad. Las fuerzas productivas entran en contradicción con el régimen de propiedad capitalista. Y las fuerzas productivas van a provocar la eliminación de ese régimen para que surja otro régimen de producción. El desarrollo de las fuerzas productivas es la causa para que el capitalismo tienda a destruirse. Adelante, compatriota Luis, lo escuchamos. Bien, profesor, interesante que usted nos está explicando que las fuerzas productivas y las relaciones de producción son socialistas, pero entran en contradicción con el régimen de propiedad privada. Eso. Porque clarito, o sea, nos tenemos que entender que las fuerzas productivas y las relaciones de producción son socialistas, pero entran en contradicción con el régimen de propiedad privada. Eso. Hay una así yo lo entiendo, profesor, gracias. Eso, ¿no? Las fuerzas productivas entran en contradicción con el régimen de propiedad privada. Adelante, Guillermo. Profesor, quizá es para un análisis la consulta que le voy a hacer, pero para mí muy importante considerarlo, ¿no? Respecto de el capital, ¿no? O el sistema capitalista como tal, ¿no? Y de alguna manera la tendencia actual que hay de sus ideólogos
obviamente, los ideólogos de la burguesía, ¿no? Educar a la sociedad, ¿no? Desarrollar líneas de conocimiento, de material, ¿no? De material conocimiento, ¿no? Impartirlo en la sociedad, ¿no? Como una forma, como un atributo de tecnología, digamos, ¿no? Quiere decir que el capitalismo tiene desde su versión cero hasta su versión actual y es, no es más que por decir, una máquina de tecnología, digamos, que funciona y que va a seguir funcionando en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, en esa escuela, en esa concepción, digamos, de los ideólogos de la burguesía, ¿no? Prácticamente le dan por inocencia, digamos, al sistema capitalista, ¿no? Tratando de hacer comprender a la sociedad y a las masas que el capitalismo no tiene nada, digamos, de por sí, de ser un error, de ser un problema, digamos, en las sociedades, ¿no? Entonces, eso, profesor, me parece importante porque asociar capitalismo a tecnología, ¿no? Con, con lo nuevo que ahora es abundante en la juventud entonces le resulta muy fácil por ahí, nuevamente por esa línea, digamos, ¿no? Eh, intentar salvar el capitalismo, ¿no? Desde el punto de Eso vista es, ideológico, ¿no? Hablando, profesor, eso ¿no? es, eso Entonces, es. en realidad casi he escuchado a uno que lo compara, el capitalismo es igual que un sistema operativo de un computador, digamos, ¿no? Va a ir evolucionando y tiene sus cosas de entrada y sus cosas de salida y todo ello que funciona adentro son los mecanismos, etcétera, ¿no? Todo referente a la tecnología, ¿no? Entonces, sería importante, compatriota, también que nosotros, ¿no? Asociemos, ¿no? La tecnología al modo social de los intereses de la clase proletaria, ¿no? Porque esa es la parte no construida y esa es la esencia, digamos, de la contradicción de clase, ¿no? Eso, profe. No se olvide que la tecnología forma parte de las fuerzas productivas en su interrelación con la fuerza de trabajo. La tecnología es como si se estuviera rebelando junto a las fuerzas de trabajo ante el régimen de producción, porque la tecnología quiere avanzar más, quiere producir más. Los capitalistas a veces destruyen tecnología, tienen temor a producir más en algunas cosas, ¿no? Ahí surge una sobreproducción. A mí me ha gustado intervenciones de muchos, ¿no? Hay una sobreproducción del alimento, imagínense. Se produce tanto alimento, pero ¿por qué llamamos sobreproducción? No porque no haya hambre, sino porque no pueden vender. Entonces, dice, destruyen la comida. ¿Ah? Destruyen la comida. Imagínense, a ese extremo llegan. Tanto alimento que se produce como nunca en la vida humana y se destruye. Un político latinoamericano decía, no se les da ni a los perros, prefieren botarlo. ¿Eh? ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿No? Pero el capitalismo es así. La tecnología va a seguir avanzando y la tecnología va a crear problemas a la burguesía. Por ejemplo, le están enseñando a la inteligencia artificial las ideologías revolucionarias, los revolucionarios, ¿no?
cuando entran a la inteligencia artificial ya está enseñando conceptos marxistas, conceptos materialistas. ¿Mm? La inteligencia artificial ya está asumiendo una posición materialista, no religiosa. Interesante. Yo me sorprendí de leer algunas cosas, ¿no? Entonces, inclusive no entendías de socialismo comunitario. Han habido compatriotas que le han pasado socialismo comunitario en cantidad, escritos, etcétera, y ya la inteligencia artificial está empezando a explicar socialismo comunitario. Es interesante, ¿no? La tecnología simplemente se va a convertir, se está convirtiendo en un gran instrumento revolucionario. Y la fuerza de trabajo es fundamental, vital, porque debe conducir, tiene que conducir. Adelante, Freddy, lo escuchamos. Gracias, profesor. No, solamente eso, ¿no? La cuestión de la tecnología tiene que estar en manos de lo que somos nosotros, la sociedad. Eso es innegable, pero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es porque el capitalista o el burgués capitalista lo que lo hace libre es el capital, ¿no? Es el capital. O sea, tiene el capital y eso lo hace libre, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tiene un negocio chiquito y maneja su tiempo, su vida, puede faltar incluso a trabajar, puede llegar tarde, puede incluso irse de vacaciones o todo eso. Entonces, eso es lo que hace libre a las personas, es el capital. Entonces, si ese capital que tiene esa persona, pero lo hace libre a él solo, no lo hace libre a toda una sociedad. Por eso también nosotros estamos en busca de el capital, pero en manos de la sociedad, para que podamos manejar el capital para todos nosotros. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué quieren llevarse el capital si nosotros también los tenemos? No, porque el verdadero artífice de todo el sistema capitalista es el proletario. Porque ¿quién fabrica los productos? ¿El capitalista o el proletario? Lo fabrica el proletario porque es el que maneja la materia y la transforma. ¿Quién consume el producto? ¿No? Es más el proletario porque somos muchos más, pero también nosotros consumimos eso y también por eso el capitalismo ha fabricado no solamente al proletario sino también al consumidor. Ha hecho a ese consumidor parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque es el que le da el dinero por un producto que el propio proletario construye. Entonces, si nosotros somos parte de la producción, transformamos la materia y somos los consumidores y somos también los que proveemos la materia en crear cosas, ¿no? Porque no es el capitalista el que crea, sino el proletario que crea. Entonces todo eso, entonces lo único que nos queda es tomar el capital nada más, porque ya lo otro lo tenemos. La creatividad, la fuerza de trabajo, el consumo que nosotros podemos darle. No olvidemos que fíjense que cuando uno ve a fin de año, cuando tenemos los trabajadores el aguinaldo, cuando llega el aguinaldo, cómo se repunta el consumo. Entonces, eso quiere decir que si el trabajador tiene más sueldo, más consume. Eso es contrario a lo que creen los capitalistas incluso. Porque los capitalistas dicen hay que pagarles menos al trabajador. ¿Por qué? Porque así trabaja más y vamos a tener más trabajadores que quieran venir a trabajar por nada. No, no es así, es lo contrario. Cuanto más le pagues al trabajador, más va a consumir también. Entonces la matemática incluso no la tienen bien ellos porque no les importamos. No les importamos. Por eso tenemos que ir a tomar el capital, porque nosotros cuando tengamos el capital, así como el capitalista con el capital es libre, los socialistas con el capital también vamos a ser libres.
Por eso vamos por ese capital, ¿no? Por eso ya estamos teniendo gobiernos con socialismo de Estado que tienen empresas estatales, que tienen el capital que lo tiene el Estado, y el Estado hace beneficios con esa empresa estatal y nos da mejores servicios, y no es como una empresa privada, ¿no? Gracias. Muy bien, Freddy. Bueno, yo les voy a pedir, vamos a suspender la reunión sin antes decirles, agradecerle a Freddy su participación. ¿Por qué? Porque precisamente eso es la revolución. Nos estamos dando cuenta. Hacer que el pueblo se haga dueño del capital. Hacer que la comunidad en su conjunto se haga dueña del capital. Porque si la comunidad en su conjunto va a tener capital, la comunidad va a ser libre, la comunidad va a poder desarrollar la producción y vamos a poder crear más riqueza para la comunidad. Adelante, Claudio, lo escuchamos. No solo escuchan. Sí, escuchamos. Sí. Comentar que he hecho un programa sobre Bolivia y dejo el link si queréis mirar esto. Y voy a seguir acompañando, aunque sea muy tarde, pero sigo. Muy amable a todos, Claudio. Tenemos que unirnos. La unidad con el pensamiento y la ideología revolucionaria es fundamental. Yo me siento contento que tengamos estos vínculos, ¿no? Y volver a insistir con Freddy, la revolución es tener los medios de producción, tener el capital. Ahí está la revolución. Ahora hay dos tendencias. Una, que sea a través del Estado. Otra, que sean los revolucionarios los que puedan llevar empresas socialistas comunitarias. De todos modos, yo soy partidario de ambos. Que el Estado lo haga, si puede, si tiene tendencia revolucionaria. Que permita que los revolucionarios lo hagan. Tomando en cuenta que el Estado tiene que extinguirse. Los revolucionarios tienen que avanzar en la revolución. Simplemente agradecerles. Estoy firme, vamos a continuar, no nos vamos a detener. Nuestra vida está decidida, ser revolucionarios, ¿no es cierto? Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, compatriotas. Gracias, maestro, gracias, compañeros, muy buenas noches. Hasta el sábado, compañeros. Chao, chao.